Bueno, este es el segundo tutorial de esta serie de personalizar AutoCAD dándole un aspecto de sketch. Bueno, lo que vamos a hacer es que nos vamos a la pestaña que dice View. Aquí hay varias pestañas. Annotate, donde están las medidas, por ejemplo. Insert. Bueno, vamos a esta que dice View y nos vamos directamente a estilos visuales. Visual Styles. Aquí nos aparecen una serie de estilos visuales, los cuales, por ejemplo, para aplicarlos, este es uno que tiene un cierto parecido. Si le damos clic derecho y le damos aplicar Apply to All Viewports, pues se aplica. Lo que vamos a hacer es que vamos a copiar uno. Este me parece que es el que nos puede ser útil. Le doy clic derecho y copy. Ahora lo voy a dar clic derecho en un espacio y le doy paste. Si le doy clic derecho, puedo editar su nombre. A este le voy a poner Blanco SKP. Puedo modificar la descripción también. Le puedo poner tipo SKP. Esto es opcional. OK. Ahora, si aplicamos este como está, le damos clic derecho y le damos Apply to Viewport, realmente no cambia mucho. En esta parte dice aplicar materiales. Yo le voy a dar que aplique materiales y texturas, que es como normalmente sucede en Sketch. Y bueno, en este caso aquí dice normal, yo le voy a dar monochrome. Al darle monochrome se va a ver en el color que está seleccionado, que es este, que es más bien un blanco. Voy a cerrar esto. Bueno, si recordarán, lo que cambiamos fue también el fondo. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Si vieron el otro tutorial, dimos Options y nos fuimos a colores, y aquí seleccionamos el color. Voy a hacer un color personalizado y nos vamos a donde dice True Color. Y bueno, si quieren uno de los colores que se parecen, pues aquí tenemos una gama, podemos poner el color que queramos. Voy a poner un color que ya había elegido. Le voy a dar 153, 189, 144 y le doy OK. Le doy Apply and Close y automáticamente cambia el color. Le doy Apply y le doy OK. Ahora sí, este entorno realmente se asemeja mucho más al de Sketch. Es prácticamente un color parecido. Y como les decía, si damos 3 para el comando 3D Orbit y le damos clic derecho, podemos hacer que luzca en perspectiva. Una nota importante, aquí lo cambio de nuevo a paralelo, que vendría siendo un isométrico. Cuando hagan el cambio de color, asegúrense de que esté en vista paralela y no perspectiva, porque puede desesperarse un poco cuando están en perspectiva y no cambian los colores. Entonces es más fácil aplicar esos colores en vista paralela, y ya luego para visualizar, que es realmente como lo van a estar utilizando, ya lo pueden dejar así. Si les gusta esta forma de trabajo, pues ya pueden dejar así AutoCAD, y si no, pues lo único que tendrían que hacer es cambiarlo de nuevo a la vista con los colores que tenía originalmente. Solamente es cosa de que apunten los códigos de los colores que tiene AutoCAD y eso sería todo. Bueno, aquí ya avanzamos con otro de los aspectos de personalización. Si vieron el video anterior, recordarán que si tecleamos Control 0 podemos limpiar por completo el entorno. Pero bueno, eso ya es relativo, porque también hay mucha gente que utiliza SketchUp con todos los iconos aquí, todos los comandos más plugins, y realmente dejan un pequeño espacio para trabajar. Bueno, eso ya es relativo. Igual le pueden dar Control 0 y si quieren estar utilizando los comandos. Ahora, hasta aquí aparentemente pues SketchUp es más práctico. Aquí vamos a ver algo que probablemente vimos en el video anterior, y es el concepto de UCS. UCS es un concepto que es muy importante en AutoCAD. En Sketch no se maneja, y UCS viene siendo algo así como Universal Coordinate System, algo así, sistema de coordenadas universales, que en realidad vendrían a ser los X, Y y Z, los ejes X, Y y Z. Ahora,
UCS, vamos a hacer un video especial de este comando porque es un comando bastante complejo. Sin embargo, aquí vamos a estar utilizando principalmente dos cosas. Vamos a ver, en Sketch, cuando queremos trazar, automáticamente el programa nos detecta la cara. Si queremos trazar, por ejemplo, un rectángulo aquí, nos detecta la cara. Si queremos trazar un rectángulo aquí, nos detecta la cara. Y lo mismo aquí, no tenemos que hacer nada. En AutoCAD sí, solo que aquí es donde me gustaría que fueran cambiando su enfoque. En realidad ambos programas son excelentes. En AutoCAD, para que hagamos un rectángulo, por ejemplo, igual a lo que hicimos, hacemos rectángulo. Si fuera aquí es muy sencillo porque estamos en el UCS vigente, vamos a llamarle. Pero si queremos trazarlo en esto no podría funcionar. A veces lo detecta en automático, depende en el modo que estemos, el estilo visual y demás. Pero aquí no lo voy a poder hacer. Trazo el rectángulo y pues no se ve. Entonces, ¿qué hacemos? UCS, Enter y F. F es de Face. Y si elegimos, por ejemplo, esta cara y le damos Accept, entonces ya podemos dibujar nuestro rectángulo en esta cara.